Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer primero un problema que mandó una compañera al chat. Dice combinación de las leyes de conservación. El problema se llama así porque en este problema hay que aplicar al mismo tiempo la conservación de la cantidad de movimiento durante un choque y la conservación de la energía mecánica, pero hay que saber bien cómo aplicar esos principios. Dice, un trozo de hielo de 5 kilogramos se desliza a 12 metros entre segundos sobre el piso de un valle cubierto de hielo cuando choca y se adhiere con otro pedazo de hielo de 5 kilogramos que estaba en reposo. Es decir, es un choque completamente inelástico. Como el valle tiene hielo, no hay fricción. Después del choque, ¿qué altura sobre el suelo del valle alcanzan los pedazos combinados? Ok, entonces, en este problema tenemos una superficie horizontal y después viene una pendiente, una cuesta para arriba. Y hay dos bloques de hielo, ambos tienen una masa de 5 kilogramos. M1, M2. M1 vale 5 kilogramos y M2 también vale 5 kilogramos. También nos dan los valores de las velocidades iniciales. La velocidad inicial del bloque 1, vamos así, la velocidad inicial del bloque 1 es igual a 12 metros entre segundo hacia la derecha. Mientras que la velocidad inicial del bloque 2 es igual a 0, porque el bloque 2 estaba en reposo. Y después de chocar, los dos bloques se mueven juntos con una velocidad final en común. Calculemos primero esa velocidad final. Y como se mueven juntos, ya sabemos que esto corresponde a un problema de choque completamente inelástico, ¿verdad? Por lo tanto, como es un choque completamente inelástico, se vale aplicar la fórmula correspondiente que decía que la masa 1 por la velocidad inicial de 1 más la masa 2 por la velocidad inicial de 2 es igual a la suma de las masas por la velocidad final, porque los dos bloques tienen la misma velocidad final. De hecho, sabemos que la velocidad inicial del bloque 2 es igual a 0, entonces esto se cancela. Entonces, la velocidad final va a ser igual a la masa 1 por la velocidad inicial del bloque 1 entre la suma de las masas. Ahora, eso no es lo que nos pide el problema. Lo que nos pide el problema es determinar hasta qué altura suben los bloques. Pero vamos a encontrar primero esta velocidad para tomarla como el punto de partida para luego aplicar la conservación de la energía para determinar hasta qué altura es que suben los bloques. Por lo tanto, la velocidad final sería 5 kilogramos por 12 metros entre segundo dividido entre 5 kilogramos más 5 kilogramos, o sea, es igual a 6 metros entre segundo. Entonces esta velocidad es igual a 6 metros entre segundo. Ok. Después, los dos bloques permanecen juntos y llegan hasta una altura superior, momento en el cual la velocidad de los dos bloques se convierte en cero. Entonces, esto no sugiere o me sugiere que tal vez no sea buena idea referirse a esta velocidad como la velocidad final, porque ciertamente no es la velocidad que tiene al final del problema. Entonces, para evitar complicaciones posteriores, digamos que este es el punto A
esto es el punto E y esto es el punto C. Entonces, esta velocidad no es la velocidad final, la velocidad en el punto E. Y esta sería la velocidad en A. En A. ¿Ok? Bien. En el punto C, la velocidad de los dos bloques es igual a cero porque alcanzan el punto más alto. Entonces, para encontrar la altura a la que se encuentran los dos bloques en este punto, es decir, queremos calcular el valor de YC, aplicamos la conservación de la energía. Pero vean, o sea, que es muy importante tener bien claro en qué momento es que se aplica la conservación de la energía y en qué momento es que se aplica la conservación de la cantidad de movimiento. La conservación de la cantidad de movimiento se aplica inmediatamente antes e inmediatamente después de un choque. Mientras que la conservación de la energía no se aplica en choques, se aplica para lo que ocurre después del choque, ¿verdad? Después del choque, los dos bloques se mueven juntos y suben. De hecho, si yo hubiera calculado la energía mecánica en A, yo voy a encontrarme que es diferente a la energía mecánica en B. ¿Por qué? Porque se trata de un choque completamente inelástico. Es decir, se pierde una cantidad de energía cinética y por lo tanto se pierde también una cantidad de energía mecánica. Sin embargo, la energía mecánica en el punto B es igual a la energía mecánica en el punto C, porque entre el punto B y el punto C no hay ningún choque. De hecho, el problema nos dice que no hay fricción, es decir, se puede asumir que la energía mecánica se mantiene constante, que se conserva. En el punto B, la altura es igual a 0 y la velocidad es de 6 metros entre segundos, mientras que en el punto C, la velocidad es 0 y la altura es desconocida. Entonces, la energía mecánica en B es igual a un medio de la masa 1 más la masa 2 por la velocidad en B al cuadrado más masa por gravedad por altura en B. Eh, masa 1 más masa 2, ¿verdad? Por gravedad por altura en B. Porque los bloques están juntos, se mueven juntos y están juntos. Esta altura es igual a 0, por lo tanto la energía mecánica en B es igual a un medio de 5 kilogramos más 5 kilogramos por 6 metros entre segundo al cuadrado es igual a 180 joules. Mientras que la energía mecánica en C es medio de la masa 1 más la masa 2 por la velocidad en C al cuadrado más masa 1 más masa 2 por gravedad por altura en C. Como ya les dije, la velocidad en C se toma como 0, ¿verdad? Porque es el punto más alto. Entonces la energía es completamente potencial. Eso quiere decir que la altura en C es igual a la energía mecánica en C dividido entre la masa 1 más la masa 2 por la gravedad. Eso es igual a 180 joules dividido entre 5 kilogramos más 5 kilogramos por 9,8. Y eso da 1,84 metros. Y esa sería la respuesta a este problema.
Vamos a ver, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿por qué fue que dijo que la energía en A era distinta a la energía en B? No. Bueno, porque lo es. Vean, hagamos la prueba. Calculemos la energía mecánica en A. La energía mecánica en A es igual a 1/2 de la masa 1 por la velocidad en A del bloque 1 al cuadrado, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad del bloque 2 en el punto, perdón, del bloque, la velocidad del bloque 2 en el punto A al cuadrado, ¿sí? Más la energía potencial que es 0, ¿no? Entonces es igual a esto. Esto es igual a 1/2 de 5 kilogramos por 12 metros entre segundo al cuadrado más 1/2 de 5 kilogramos por 0 al cuadrado, porque la velocidad del bloque 2 es igual a 0. Entonces, al final, la energía mecánica en A es igual a 360 joules. Entonces, ustedes pueden ver que antes del choque teníamos una energía de 360 joules y después del choque de 180 joules. Ahora, ¿cómo es que se justifica que la energía mecánica baje? ¿Por qué es que disminuye? Bueno, porque se trata de un choque completamente inelástico, ¿verdad? Un choque es completamente inelástico cuando los dos cuerpos, después de chocar, se mueven juntos. Y al ser considerado un choque inelástico, es un choque donde se pierde la energía cinética y por lo tanto se pierde también la energía mecánica. Se pierde en forma de calor, en forma de ruido, se pierde también en forma de energía de deformación, ¿verdad? Eso lo que nos dice es que uno no puede realmente aplicar la conservación de la energía para cualquier problema de choques, ¿verdad? Aunque sí la puede aplicar para lo que ocurre después del choque, ¿verdad? En este caso, lo que ocurre después del choque es que el bloque se levanta por la cuesta, sube. Pero eso es después de chocar, ¿verdad? Inmediatamente antes e inmediatamente después del choque, lo que se usa es la conservación de la cantidad de movimiento. Ahora bien, si fuera un problema donde sabemos que se trata de un choque elástico, en el caso de un choque elástico, sí se conserva la energía cinética, pero tendríamos que estar seguros de que se trata de un choque elástico, ¿verdad? Por lo general, el problema lo dice. Ok. Quería hacer una pregunta del libro sobre un tema que no me dio tiempo de cubrir bien la semana pasada, que es de sistemas de muchas partículas. Voy a tomar una foto de la pregunta y la vamos a hacer. La pregunta 27 del capítulo 9. Dice, considera un sistema de dos partículas en el plano XY. M1 es igual a 2 kilogramos y está en la ubicación R igual 1 metro en I y 2 metros en J. Y tiene una velocidad de 3 metros entre segundo en I y 0,5 metros entre segundo en J. Mientras que M2 es de 3 kilogramos y está en la posición R igual menos 4 en I y menos 3 en J. Y tiene una velocidad de 3 en I y menos 2 en J. Grafique a estas partículas en una hoja cuadriculada. Vamos a hacer en esta pizarra, dibuje sus vectores de posición y muestre sus velocidades. Encuentre la posición del centro de masa del sistema y márquelo en la cuadrícula. Determine la velocidad del centro de masa
y también indíquelo en el diagrama. ¿Cuál es la cantidad de movimiento lineal total del sistema? Entonces, en esta pregunta sobre centro de masa, nosotros tenemos el sistema de coordenadas X, Y, ¿verdad? Digamos que este sistema, tenemos aquí el 1, el 2, el 3, aquí tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, y menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, la partícula 1 se encuentra en X igual 1 y Y igual 2. Entonces, la partícula 1 se encuentra en esta posición y en esta posición. ¿Okay? Entonces, aquí se encuentra M1. M1 es igual a 2 kilogramos. Mientras que M2 se encuentra en menos 4 en I y en menos 3 en J. Entonces la partícula se encuentra en esta posición. Aquí se encuentra M2. También nos dicen que grafiquemos las velocidades. Ahora bien, a mí me dicen que la velocidad de la partícula 1 es igual a 3 en I más 0,5 en J metros entre segundo, y la velocidad de la partícula 2 es igual a menos 4 en I menos 3 en J metros entre segundo. Cuando yo grafico esas velocidades en este diagrama, también tengo que hacerlo teniendo en cuenta las direcciones de las velocidades, ¿verdad? En primer lugar, notamos que la componente en X y la componente en Y de la velocidad 1 son ambas positivas. Entonces, si yo hago las flechas de las velocidades en el mismo dibujo, tengo que hacerlo a escala, ¿verdad? Al menos en principio. Entonces, para la partícula 1 lo que voy a hacer es extender un poquito más el eje X, ¿verdad? Y vamos a decir entonces, aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3, aquí está 1 en el eje Y, aquí está el 0 y aquí está el 0,5. Entonces, la velocidad de la partícula 1 tenemos que hacerla lo más a escala posible, ¿verdad? Esta flecha de acá. Ese vector representa la velocidad de la partícula 1, con el origen en la misma partícula 1. Mientras que la velocidad de la partícula 2 tiene ambas componentes en X y en Y como negativas. Entonces extendemos el diagrama un poquito más, ¿verdad? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, el vector de velocidad de la partícula 2 se encuentra acá. Acá, ¿verdad? Hacia esa dirección. Entonces ya contestamos la parte A y la parte... Sí, la parte A. Ahora vamos con la parte B. La parte B que me interesa hacer dice, encuentre la posición del centro de masa del sistema y márquelo en la cuadrícula. Entonces,
Es de esperar, por supuesto, que el centro de masas sea un punto que se encuentre entre las partículas. Claro, en este caso tenemos solamente dos partículas. Entonces, para calcular el centro de masas, tenemos que calcular primero el eje X y luego el eje Y. Entonces, la coordenada en X del centro de masas es igual a la masa 1 por la posición en X de la masa 1 más la masa 2 por la posición en X de la masa 2 dividido entre la masa 1 más la masa 2. Es decir, es igual a 2 kilogramos por un metro, ¿verdad? Más M2 era igual a 3 kilogramos, ¿verdad? Entonces aquí ponemos 3 kilogramos por la X de la partícula 2, que es menos 4 metros, con todo y negativo, ¿verdad? Y dividimos entre M1 más M2, entonces dividimos entre 2 kilogramos más 3 kilogramos. Eso daría entonces menos 2 metros. Por otro lado, la coordenada en Y del centro de masas se calcula igual, nada más que aplicando las coordenadas en Y, que sería la masa 1 por la coordenada en Y de la masa 1, más la masa 2 por la coordenada en Y de la masa 2 dividido entre la masa 1 más la masa 2. Por lo tanto, es igual a 2 kilogramos por Y1, que es 2 metros, ¿verdad? Más la masa 2, que es de 3 kilogramos, por Y2, que es de menos 3 metros, dividido entre 2 kilogramos más 3 kilogramos. Y eso es igual a menos 1 metro. Entonces, cuando yo marco la posición del centro de masas, tomo X igual a menos 2 y tomo a Y igual a menos 1. Y ahí está. Este punto de acá es el centro de masas del sistema. Ahí se encuentra. Entonces, eso, digamos, nos demuestra que efectivamente el centro de masa se encuentra en una posición intermedia entre las partículas. Luego dice, determine la velocidad del centro de masa y también indíquelo en el diagrama. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado a la hora de calcular cuál es la velocidad del centro de masas. De hecho, la fórmula para calcular la velocidad del centro de masas es muy parecida a la fórmula para calcular la posición del centro de masas. Lo único que hacemos es intercambiar, ¿verdad? Las X y las Y por las coordenadas de las velocidades, las componentes de las velocidades. Entonces, vamos a hacer ese problema en la siguiente pizarra. Yo tengo que la velocidad de la partícula 1 era igual a 3 en I más 0,5 en J. Metros entre segundo. Mientras que la velocidad de la partícula 2 era igual a menos 4 en I menos 3 en J. Metros entre segundo. Entonces, la componente en X de la velocidad del centro de masas es igual a la masa 1 por la velocidad de la masa 1 en el eje X, o sea, por la componente en el eje X, más la masa 2 por la componente de la velocidad de la masa 2 en el eje X, dividido entre la masa 1 más la masa 2, donde la masa 1 es igual a 2 kilogramos
y la masa 2 era igual a 3 kilogramos. Entonces, cuando yo agarro estos datos, ¿verdad? Y los utilizo para calcular la componente del centro de masas, me queda que esto es igual a 2 kilogramos por la componente en X de la velocidad de la partícula 1, que es 3 metros entre segundo, más la masa 2, que es de 3 kilogramos, por la componente en X de la velocidad de la partícula 2, que es menos 4 metros entre segundo, dividido entre M1 más M2, o sea, dividido entre 2 kilogramos más 3 kilogramos. Y eso da menos 1,2 metros entre segundo. Por otra parte, hay que calcular también la velocidad en el eje Y, ¿verdad? La componente de la velocidad del centro de masa en el eje Y. Ya voy. Entonces, hacemos M1 por V1 en Y más M2 por V2 en Y, dividido entre M1 más M2. Entonces, M1 es 2 kilogramos, V1 en Y es 0,5, ¿verdad? 0,5 metros entre segundo. M2 es igual a 3 kilogramos y V2Y es igual a menos 3 metros entre segundo. Dividimos entre M1 más M2. Entonces, bueno, M1 más M2, eso es 2 kilogramos más 3 kilogramos. Y eso da menos 1,6 metros entre segundo. Entonces, si ustedes quisieran representar esa respuesta en notación vectorial, ¿verdad? Tendremos que la velocidad del centro de masas es igual a menos 1,2 en I, menos 1,6 en J, metros entre segundo. La pregunta también dice que que lo marque en el diagrama, ¿verdad? Entonces, el centro de masas se encuentra acá. Y ya sabemos que la velocidad del centro de masas es igual a menos 1,2 en I, menos 1,6 en J, ¿verdad? Entonces, sigo el mismo procedimiento que utilicé para las partículas a la hora de indicar la posición del centro de la velocidad del centro de masas, ¿verdad? Extiendo un poco más los ejes y entonces esto es menos 1, esto es menos 2, esto es menos 1, esto es menos 2. En el eje X me interesa marcar menos 1,2 y en el eje Y me interesa marcar menos 1,6. Entonces, la velocidad del centro de masas tiene esta dirección. Vean que interesantemente, la magnitud de la velocidad del centro de masas es más pequeñita que la de la velocidad de las partículas individuales. Y eso se puede explicar fácilmente porque las direcciones de las velocidades no son paralelas. De hecho, hasta podríamos decir que son casi opuestas, porque mientras una va para arriba y para la derecha, la otra va hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, de esa forma, calculamos la velocidad del centro de masas. Ahora, por último, la pregunta dice, ¿cuál es la cantidad de movimiento lineal de todo el sistema?
Entonces, para calcular eso, nosotros tenemos, de hecho, dos maneras distintas de poder hacerlo. Queremos calcular P total. Una forma de calcular P total es simplemente sumar el P de la partícula 1 más el P de la partícula 2. Entonces, si yo hago eso, tengo que sumar, ¿cuánto es? La masa 1 por la velocidad de la masa 1 más la masa 2 por la velocidad de la masa 2. Dejando todo estrictamente notación vectorial, ¿verdad? Por lo tanto, M1 por V1 más M2 por V2 es igual a 2 kilogramos por 3 en I más 0,5 en J metros entre segundo, ¿verdad? Y luego sumo más M2 por V2 sería más 3 kilogramos por menos 4 en I menos 3 en J metros entre segundo. Por lo tanto, P total sería igual, vamos a ver, ojo con esto, ¿verdad? 2 por 3 y 2 por 0,5. Entonces tengo 2 por 3 es igual a 6 en I y 2 por 0,5 es 1, ¿verdad? 1 en J. Kilogramos por metro entre segundo. Más 3 por 4, menos 4 y 3 por menos 3. Entonces me queda más menos 12 en I, menos 9 en J, kilogramos por metro entre segundo. Y finalmente sumo las componentes en X con las componentes en X y las componentes en Y con las componentes en Y, ¿verdad? Entonces, 6 menos 12 es igual a menos 6 en I y 1 menos 9 es igual a menos 8 en J. Entonces la respuesta sería menos 6 menos 8 en J kilogramo por metro entre segundo. ¿De acuerdo? Pero ven que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial. Entonces, como es vectorial, hay que tratarla con todo el formalismo matemático que conocemos para vectores. Ahora bien, la otra forma de calcular la cantidad de movimiento total, que puede ser más fácil, dependiendo de los datos que tenemos, es haciéndolo mediante el centro de masas. En el libro aparece una fórmula que dice que la cantidad de movimiento total también se puede calcular como la masa total por la velocidad del centro de masa. ¿Okay? La masa total es simplemente la suma de las masas individuales. Entonces sería M1 más M2 por V, centro de masa. Y la velocidad del centro de masa, te la sacamos, ¿verdad? Es menos 1.2 en I, menos 1.6 en J. Y por otro lado, M total es igual a M1 más M2, es igual a 2 kilogramos más 3 kilogramos, 5 kilogramos. Por lo tanto, P total es igual a 5 kilogramos por menos 1.2 en I, menos 1.6 en J, metros entre segundo. Y multiplicamos 5 por 1.2 y 5 por 1.6, ¿verdad? Eso es igual a menos 6 en I, menos 8 en J, kilogramos por metro entre segundo. Y vean que la respuesta que acabo de sacar es la misma que la que saqué anteriormente, ¿verdad? Lo cual refuerza el hecho de que debe estar correcto, ¿verdad? En todo caso, sepan que hay dos maneras de calcular el P total, ¿verdad? Una es sumando los P's individuales y otra es
sacándolo a partir de la masa total y la velocidad del centro de masa. Ok, vamos a ver, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Me disculpo porque en mi casa está lloviendo, entonces puede ser que se escuche un poco la lluvia. Digo en Heredia, por cualquier cosa. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. ¿Perdón? Todo bien. ¿Perdón? Es que no entendí. Que no, no hay dudas. Ok, está bien. Bueno, ahí me mandaron otras preguntas que podemos ver. Profe, una pregunta. ¿Será que puedo mandar una del quiz? ¿Cómo? ¿Será que puedo mandar una pregunta del quiz? Del quiz del martes. Mándela, a ver, ¿cuál es? Ok, ya la mando. Bueno, mientras tanto, hagamos la que viene como problema 9.43. Esa pregunta está en la página de mediación virtual, ¿verdad? Dice, un núcleo atómico inestable de 17 por 10 a la menos 27 kilogramos de masa, inicialmente en reposo, se desintegra en tres partículas. Una de estas, de 5 por 10 a la menos 27 kilogramos de masa, se mueve en la dirección Y con una rapidez de 6 por 10 a la 6 metros entre segundo. Otra partícula de 8.4 por 10 a la menos 17 kilogramos de masa se desplaza en la dirección X positiva con una rapidez de 4 por 10 a la 6 metros entre segundo. Encuentre A, la velocidad de la tercera partícula y B, el aumento de la energía cinética total del proceso. Entonces, esta pregunta es un problema de desintegración o de fragmentación, ¿verdad? O sea, no tiene nada especial que sea acerca de un átomo inestable. Puede ser lo mismo, aplicarlo también para problemas de proyectiles o cualquier otro objeto que estalle. Entonces, en este problema, nosotros tenemos antes de la colisión, voy a poner aquí antes, tenemos un núcleo, o sea, una masa que se encuentra en el centro, ¿verdad? Y que está inicialmente en reposo. La masa del sistema, la masa, pongámosle la masa M mayúscula, es igual a 1.7 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y la velocidad inicial de todo es igual a 0, porque está en reposo, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la cantidad de movimiento del sistema antes de explotar? La respuesta es que la cantidad de movimiento total tiene que ser igual a 0 también, ¿verdad? Porque está en reposo. Ahora, después de explotar o de desintegrarse, ¿verdad? No, digámoslo así, la partícula se separa en tres diferentes partículas. Hay una partícula que termina moviéndose hacia la dirección positiva del eje Y. Es decir, se mueve hacia esta dirección, ¿verdad? Digamos que esta es la masa 1 y es igual a 5 por 10 a la menos 27. Y la velocidad de la partícula 1
En este caso tenemos que denotarla como 6 por 10 a la 6 en J, ¿verdad? Porque va hacia el eje Y. Después, hay una partícula que se termina moviendo a lo largo del eje X. Entonces, la masa de la partícula 2 es de 8.4 por 10 a la menos 7 kilogramos, perdón, por 10 a la menos 27 kilogramos. Y la velocidad de la partícula 2 es, como va hacia el eje X, es 4 por 10 a la 6 metros entre segundo en I, ¿verdad? Ahora, sabemos que además existe una tercera partícula. Ahora bien, en este caso, como se trata de una explosión o una fragmentación, nosotros tenemos que hacer valer la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, el P final tiene que ser igual al P inicial, tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que por pura simetría, la tercera partícula tiene que aparecer y dirigirse más o menos hacia esta dirección, ¿verdad? ¿Por qué? Para que de esa forma la suma de las tres cantidades vectoriales de movimiento sea igual a 0. Ahora, no nos dan en este problema ni la masa de la partícula 3 ni la velocidad de la partícula 3, pero eso se puede averiguar, ¿verdad? Entonces tenemos que la masa de la partícula 3 es desconocida y la velocidad de la partícula 3 es desconocida. Y vean que la velocidad de la partícula 3 puede perfectamente incluir tanto una componente en el eje X como una componente en el eje Y. Entonces, para empezar, ¿cómo hace uno para determinar la masa de la partícula 3? Muy simple. Simplemente asuma que la explosión o la fragmentación respeta la conservación de la masa. Es decir, decimos, ¿verdad?, que la masa que tenía el núcleo antes de explotar debería ser igual a la masa de la partícula 1 más la masa de la partícula 2 más la masa de la partícula 3. Quizá ustedes lleguen a ver que en algunos casos las reacciones nucleares como estas no siempre respetan la ley de la conservación de la masa. Pero digamos que en este caso sí lo hacen. Por un tema de energía relativista. Digamos, en este caso sí lo hace. Entonces, M3 es igual a M total menos M1 menos M2. Entonces, eso es igual a 1.7 por Profe, 10. ahí es 17. Ah, mira, toda la razón. 17, ¿verdad? $17 por 10 a la menos 27 menos 5 por 10 a la menos 27 menos 8.4 por 10 a la menos 27. Entonces M3 es igual a 3.6 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Sí? La masa que hacía falta es la masa que se lleva la partícula M3. Ahora bien,
Ya tenemos la masa M3. Ahora hace falta sacar la velocidad de la partícula M3. Entonces vamos a decir que la velocidad de la partícula 3 es igual a la componente en X de la partícula 3 en Y más la componente en Y de la partícula 3 en J. Y además vamos a aplicar para esto que la cantidad de movimiento final de todo el sistema tiene que ser igual a 0, vectorialmente. Por lo tanto, la cantidad de movimiento final en el eje X es igual a 0 y la cantidad de movimiento final en el eje Y también es igual a 0. Entonces, vean por ejemplo, la cantidad de movimiento de la final en el eje X tiene que ser, ¿verdad? Viendo el dibujo, tiene que ser igual a la masa 2 por la velocidad de la masa 2 que está completamente concentrada, ¿verdad? En el eje X, más la masa 3 por la componente en X de la velocidad de la masa 3. Y esto tiene que dar 0. Ahora, ustedes se pueden fijar que a mí me va a dar una velocidad en el eje X negativa. Eso quiere decir simplemente que la partícula se va a mover hacia la izquierda. Por lo tanto, la velocidad de la partícula 3 en el eje X es igual a menos la masa 2 por la velocidad de la partícula 2 dividido entre la masa 3. Y eso es igual a 8.4 por 10 a la menos 27 kilogramos por 4 por 10 a la 6 metros entre segundo, menos, ¿verdad? Dividido entre M3, y M3 hayamos dicho que es igual a 3.6 por 10 a la menos 27 kilogramos. Vean que al hacer esta operación, nosotros cancelamos las unidades de kilogramos y nos quedan únicamente las unidades de metro entre segundo, como debería ser porque estamos calculando una velocidad, ¿verdad? Entonces, la velocidad de la partícula 3 en el eje X nos daría, vamos a ver, ¿cuánto da? A mí me da que es menos 9.3 periódico, ¿verdad? Por 10 a la 6 metros entre segundo. ¿Ok? Entonces ya con eso nosotros hemos calculado la componente en X de la velocidad de la partícula 3. Falta calcular ahora la componente en Y de la velocidad de la partícula 3. Entonces para eso decimos que la componente en el eje Y de la cantidad de movimiento total es igual. Entonces ven en el diagrama, ¿verdad? La partícula M2 no tiene velocidad en el eje Y, únicamente la masa M1 y presumiblemente también la masa M3. Entonces, esto sería igual a la masa M1 por la velocidad de la partícula 1, que la dejamos positiva porque sabemos que la partícula 1 se mueve hacia arriba en el eje Y, ¿verdad? Eje X, eje Y. Más la masa de la partícula 3 por la velocidad de la partícula 3 en el eje Y. Y todo esto suma 0. ¿Ok? Por lo tanto, la velocidad de la partícula 3 en el eje Y es igual a menos la masa 1 por la velocidad 1 entre la masa 3. Y calculamos cuánto da eso. Eso es igual a menos 5 por 10 a la menos 27 kilogramos por 6 por 10 a la 6 metros entre segundo, dividido entre 3.6 por 10 a la menos 27 kilogramos. De la misma forma, aquí cancelamos kilogramo con kilogramo. Y la única unidad que nos queda es metro entre segundo.
Y eso da menos 8.3, 3 periódico en realidad por 10 a la 6 metros entre segundo. Y ahí estaría entonces la otra componente para la velocidad. Es decir, tenemos que la velocidad de la partícula 3 es igual a menos 9.3 por 10 a la 6 en I, menos 8.3 por 10 a la 6 en J, metros entre segundo. Ahí está la respuesta. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta, alguna duda con este procedimiento? ¿Todo está claro? Ok. Alguien me pregunta, ¿por qué es que la cantidad de movimiento es cero? Bueno, la cantidad de movimiento es cero porque antes de explotar el núcleo estaba en reposo, ¿verdad? Y la cantidad de movimiento se conserva. Simplemente es por eso. Ok. Luego nos dice, encuentre el aumento de la energía cinética en el proceso. Bueno, esa pregunta es, ¿verdad? Simplemente para ponernos a hacer más cálculos, pero realmente no es difícil. Simplemente ustedes tienen que la energía cinética inicial es cero porque antes estaba todo en reposo, ¿verdad? Y ahora aquí de repente la energía cinética final es 1/2 de la masa 1 por la velocidad de la masa 1 al cuadrado más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado más 1/2 de la masa 3 por la velocidad 3 al cuadrado. Para eso no hay que, digamos, no hay que darle muchas vueltas a eso, ¿verdad? Nada más hay que calcular cuánto da. Ok, vean, para hoy, o sea, vamos a hacer nada más preguntas de conservación de la cantidad de movimiento. No voy a hacer problemas que tengan nada solamente que ver con energías. Entonces, si tienen alguna duda, más tarde, o sea, les envío una solución sobre ese problema, pero por aparte, ¿de acuerdo? Para no gastar o sea, para no invertir el tiempo de la clase en eso, porque esta clase es para problemas de conservación de la cantidad de movimiento. El problema 841 que viene después es sobre un choque en 2 dimensiones. Y lo que nos interesa calcular es la velocidad que tenía cada vehículo antes de chocar. Dice, en el cruce de la avenida Texas y el paseo universitario, un automóvil subcompacto amarillo de 950 kilogramos que viaja al este por el paseo choca con una camioneta pickup
color rojo de 1.900 kilogramos que viaja al norte por la avenida Texas y no respetó el alto de un semáforo. Los dos vehículos quedan unidos después del choque. O sea, es un choque completamente inelástico, ¿verdad? Y se deslizan a 16 metros entre segundo en dirección 24 grados al este del norte, como en el dibujo. Calcula la rapidez de cada vehículo antes del choque. El choque tiene lugar durante una tormenta. Las fuerzas de fricción entre los vehículos y el pavimento húmedo son despreciables. Cuando ustedes les dicen que el choque sucede en condiciones donde no hay fricción, simplemente es una forma adicional como de decirles a ustedes, apliquen la conservación de la cantidad de movimiento. Porque en algunos casos, cuando hay fuerzas de fricción muy grandes, se puede justificar que tal vez la ley de la conservación de la cantidad de movimiento puede no ser completamente válida, ¿verdad? Pero en este caso sí lo es, porque no hay fricción. Entonces, este problema, ¿verdad? Tenemos una condición inicial y una condición final. Entonces, en la condición inicial hay dos vehículos que se mueven por separado. Vamos a ponerle simplemente M1 y M2, ¿verdad? Este sería M1 igual a 950 kilogramos, M2 igual a 1900 kilogramos. La velocidad V1, como va hacia la derecha o hacia el este, ¿verdad? Es desconocida. Y la velocidad de la partícula 2 o el carro 2 que va hacia el norte es también desconocido. Pero sabemos que V1 tiene que ser simplemente V1 en I. Y V2 tiene que ser igual a V2 en J, ¿verdad? Porque el carro 1 iba para la derecha y el carro 2 iba para arriba. Después de chocar, entonces, los carros se mueven juntos, porque es un choque completamente inelástico, ¿verdad? Por lo tanto, se comportan como si fueran un solo objeto. En este caso, tenemos que la masa de los dos es igual a la masa del uno más la masa del otro. Y nosotros sabemos que los dos vehículos se mueven juntos con la misma velocidad final, ¿verdad? Donde la magnitud de la velocidad final es igual a 16 metros entre segundo. Y el ángulo que forma con el eje Y es de 24 grados. Vean que el ángulo nos lo dan con respecto al eje Y no con respecto al eje X como normalmente suele ser, ¿verdad? Por lo tanto hay que tener cuidado con los usos de las funciones trigonométricas. Entonces, en estas circunstancias, nosotros lo que podríamos calcular de primero es la cantidad de movimiento final. Porque P final es simplemente igual a la suma de las masas por la velocidad final, ¿verdad? Vectorial. Claro, hay que tener cuidado porque esto tiene que quedar como una expresión vectorial. La velocidad final es igual a 16 metros entre segundo por el seno de 24 en I más 16 metros entre segundo por el coseno de 24 en J, ¿verdad? Vean que estoy usando la función seno para sacar la componente en X y la función coseno para sacar la componente en Y.
Entonces, esto quedaría igual a 6.5 metros entre segundo en I, más 14.6 en J, bueno, 14.6 metros entre segundo en J. Por lo tanto, P final es igual a M1 más M2 es igual a 950 kilogramos más 1900 kilogramos por 6.5 en I más 14.6 en J metros entre segundo. ¿Verdad? Vean que aquí tenemos que tener mucho cuidado de respetar las componentes en I y en J. ¿Verdad? Entonces, P final sería igual a 950 más 1900 suman 2850 por 6.5 en I daría entonces 18.525 en I más 2.850 por 14.6 en J, eso da 41.610 en J kilogramos por metro entre segundo, teniendo el cuidado, ¿verdad?, de distinguir entre I y J. Ok. Ahora nos vamos a devolver al principio del problema, o sea, lo que sucedía antes del choque, y vamos a ver de qué formas que se pueden despejar las componentes de las velocidades de cada carro. Vean, en primer lugar, que este valor que está acá corresponde a P final en X, ¿verdad? Y este valor que está acá corresponde a P final en Y. Entonces, antes del choque, la componente en X de la cantidad de movimiento la aporta el carro azul, porque el carro azul es el que se mueve para la derecha, ¿verdad? Entonces, P inicial en X es simplemente igual a la masa del carro 1 por la velocidad del carro 1, simplemente. P inicial en Y es la masa del carro 2 por la velocidad del carro 2. ¿Por qué? Porque el carro 2 es el único de los dos que tiene una velocidad con componente en el eje Y, simplemente, ¿verdad? Entonces, como esto tiene que ser igual a la componente final de la cantidad de movimiento en X, y esto tiene que ser igual a la componente de la cantidad de movimiento final en Y, entonces uno puede, ¿verdad?, hacer una comparación entre esto y esto. Entonces, en primer lugar, tenemos que la masa 1 por la velocidad 1 debería ser igual a 18.525 kilogramos por metro entre segundo. Por lo tanto, la velocidad del carro 1 eran 18.525 kilogramos por metro entre segundo entre la masa del carro 1 que es de 950 kilogramos. Vamos a calcular cuánto da eso. Eso es igual a 19.5 metros entre segundo, ¿verdad? Porque aquí tenemos que tener cuidado porque las unidades se acomodan de manera tal que la respuesta tiene unidades de metro entre segundo. Por la misma razón, también tenemos que la masa 2 por la velocidad 2 debería ser igual a 41.610 kilogramos
por metro entre segundo. Entonces, la velocidad 2 es igual a 41.610 kilogramos por metro entre segundo, dividido entre 1.900 kilogramos. Y acá cancelamos kilogramo con kilogramo. Por lo tanto, la respuesta daría 21.9 metros entre segundo. Entonces ahí, digamos, lo que tendría que hacer un especialista es determinar si alguno de los dos carros sobrepasó, ¿verdad?, el límite de velocidad establecido. A ver si alguno fue culpable del choque. ¿Preguntas? ¿Dudas? La pregunta 8.85 que subieron es exactamente lo mismo que el problema que hicimos al principio de la clase, nada más que al revés. Dice, un doble de cine de masa de 80 kilogramos se pone de pie en un alféizar de 5 metros sobre el piso. O sea, se pone de pie sobre un soporte, ¿verdad? Sujetando una cuerda atada a un candelabro. Oscila hacia abajo para pelear con el villano. ¿Quién está de pie exactamente abajo del candelabro? Suponga que el centro de masa del doble baja 5 metros y él suelta la cuerda justo al chocar con el villano. ¿Con qué rapidez comienzan a deslizarse los contrincantes entrelazados sobre el piso? Ojo, en esa pregunta les dicen ustedes de manera discreta que es un choque completamente inelástico. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la pregunta 8.85 corresponde a un choque completamente inelástico? Porque dice que comienzan a deslizarse, entrelazados. Entrelazados, ¿verdad? Esa es la palabra clave. Exacto. Se mueven juntos. Si se mueven juntos después de chocar, es porque es un choque completamente inelástico. Y si el coeficiente de fricción cinética entre sus cuerpos y el piso es μk igual a 0.25, ¿qué distancia se desliza? Bueno, esa pregunta ya es más tirando hacia la parte de conservación de la energía. Vamos a ver. Entonces, rápidamente. Igual que en los casos anteriores, ¿verdad? Uno puede considerar lo que sucede antes del choque y lo que sucede después del choque. Pero en este problema tenemos realmente 3 puntos importantes. Entonces voy a hacer 3 dibujos diferentes para explicar bien cuál es cuál. Punto A, punto B y el punto C. Entonces, en el punto A, nosotros tenemos a uno de los dobles, bueno, al doble de cine, ¿verdad? Lo tenemos subido encima del alféizar, ¿verdad? Entonces, el otro está aquí abajo. Entonces, vean que en este problema, en esta parte del problema, no hay nadie que se esté moviendo, ¿verdad? La velocidad inicial, o la velocidad que tiene este actor, pongámosle la velocidad A1, es 0, y la velocidad
A2 es 0. Como diciendo que es el actor 1 y el actor 2, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que la altura del actor 1 es igual a 5 metros. Y la altura del actor 2 es igual a 0 porque se encuentra al nivel del piso, ¿verdad? Simplemente decimos que es igual a 0. Luego, en el punto 2, que quiero explicar ahora, ¿verdad? Tenemos lo que sucede inmediatamente antes del choque. Entonces, en esta parte, el actor está unido a la cuerda, ¿verdad? Y el otro actor está ahí en el piso todavía, viéndolo llegar. Entonces, en esta parte, la velocidad del actor 1 es distinta de 0, ¿verdad? Porque gana velocidad debido al hecho que se está columpiando por la cuerda. La velocidad del actor 2 sigue siendo 0 porque todavía no se ha movido. Y ahora, la altura del actor 1 y la altura del actor 2 son iguales a 0, ¿verdad? Porque están ambos a la altura del piso. Y finalmente tenemos el punto 3. En el punto 3 ha sucedido un choque completamente elástico. Entonces, los dos actores se mueven juntos, ¿verdad? Ahí tendríamos que ver qué tan, ¿verdad? Qué tan exacto sería decir eso. Pero bueno, se mueven juntos, digamos. Entonces, se mueven ambos con una velocidad c, que no conocemos. Realmente deberíamos decir que hay un tercer momento importante, punto D. Vamos a incluirlo también. En el punto D, los dos actores, ¿verdad? Están juntos. Probablemente están tirados en el suelo, no sé, ¿verdad? Y ahora sus velocidades son iguales a 0 porque ya se han detenido. Eso es porque los dos actores han avanzado cierta distancia y han frenado por efecto de la fuerza de fricción, que es lo que uno quiere calcular. Entonces, antes de empezar a resolver el problema, voy a explicarles cuál es el procedimiento para contestar esto, ¿verdad? En primer lugar, entre el punto A y el punto B, lo que uno aplica es la conservación de la energía. ¿Por qué? Porque entre el punto A y el punto B no hay ningún choque todavía, ¿verdad? Entonces, aplicar la conservación de la energía me sirve para calcular la velocidad que tiene el actor B justo antes de golpear al actor 2. Ahora, entre el punto B y el punto C, lo que uno aplica ya no es la conservación de la energía, sino es choque, o sea, conservación de la cantidad de movimiento. La conservación de la energía no se puede aplicar porque estamos en un choque completamente inelástico, que por definición es un choque en el cual la energía no se conserva. Finalmente, entre el punto C y el punto D, no hay ningún choque, ¿verdad? Tampoco podríamos decir que se conserva la energía mecánica, porque hay fricción. Entonces, lo que uno hace en este caso es calcular el cambio en la energía mecánica e interna debido a la fricción.
Entonces, ese va a ser el procedimiento que voy a seguir para contestar esta pregunta. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la velocidad del actor B, del actor 1 en el momento B, ¿verdad? Y para hacerlo, simplemente igualo la energía mecánica de A es igual a la energía mecánica en B. Vean que para calcular la energía mecánica no me interesa o no me sirve incluir al actor 2, porque el actor 2 está en reposo y además está a la altura del suelo. Por lo tanto, el actor 2 no contribuye a la energía mecánica. Entonces, esto simplemente es igual a 1/2 de la masa del actor 1. Bueno, ni siquiera eso, ¿verdad? Simplemente es decir que la masa del actor 1 por la gravedad, por la altura 1, en A, ¿verdad? Es igual a la masa del actor 1 entre 2 por la velocidad del actor 1 en B al cuadrado. Porque el actor 1 está convirtiendo su energía potencial en energía cinética. Se cancelan las masas y me queda que la velocidad del actor 1 en el punto B es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura del actor 1 en el punto 1, en el punto A. Entonces esto es igual a raíz cuadrada de 2 por 9,8 por 5 metros. Y eso da 9.9 metros entre segundo. Es una velocidad muy grande, ¿verdad? Ahora, voy a aplicar la fórmula para choques completamente inelásticos para calcular la velocidad de los actores en el punto C. Entonces, para eso, yo igualo la cantidad de movimiento en el punto B con la cantidad de movimiento en el punto C. En el punto B, el único actor que contribuye a la cantidad de movimiento es el actor 1, porque el actor 2 está en reposo. Entonces ponemos que la masa del actor 1 por la velocidad del actor 1 en el punto B es igual a la masa del actor 1 más la masa del actor 2 por la velocidad de ambos en el punto C. Por lo tanto, la velocidad en el punto C es igual a la masa del actor 1 por la velocidad del actor 1 en el punto B entre la masa del actor 1 por la masa del actor 2. La masa del actor 1 era, ¿cuánto era? 80 kilogramos, ¿verdad? Y el otro era 70 kilogramos. M1 es igual a 80 y M2 70. Entonces aquí sería 80 kilogramos por 9.9 dividido entre 80 kilogramos más 70 kilogramos. Para este problema no es tan importante, digamos, ser muy exacto con la notación, ¿verán? Nada más tengámoslo así. La velocidad en C sería igual a 5.28 metros entre segundo. Y eso de paso es la respuesta de la pregunta A. Es 5.28 metros entre segundo. El inciso A, ¿verdad? Luego dice, si el coeficiente de fricción cinética entre sus cuerpos y el piso es μk igual a 0.25, ¿qué distancias se deslizan? Entonces, entre C y D, aplicamos que delta E más delta E interna es igual a 0. ¿Dónde?
delta E es igual a la energía mecánica en D menos la energía mecánica en C. La energía mecánica en D es 0. ¿Por qué? Porque en el punto D ambos actores están en reposo, porque ya dejaron de frenarse, ¿verdad? Y además se encuentran a una altura de 0. En cambio, la energía en C es la energía cinética que traían los actores en el punto C. Sería 1 medio por M1 más M2 por VC al cuadrado. 70 kilogramos, perdón, 80 kilogramos más 70 kilogramos por 5.28 metros entre segundo a la 2. Eso es igual a aproximadamente 2091 joules, más o menos. Por otro lado, la diferencia en la energía interna se puede achacar a la fuerza de fricción. Entonces sería igual a la fuerza de fricción es igual a la fuerza de fricción por la distancia. Y lo que nos interesa es calcular la distancia, ¿verdad? Ahora bien, la fuerza de fricción sería igual a μk por la normal. Pero la normal aquí simplemente es igual al peso de los dos. Entonces sería M1 más M2 por la gravedad por la distancia. Entonces, uno puede aprovechar entonces esta ecuación para calcular la distancia. La ecuación nos quedaría entonces así. Menos la energía cinética es igual a menos μk por M1 más M2 por G por D. Y por lo tanto, la distancia sería igual a la energía mecánica en C entre μk por M1 más M2 por G. Y eso da, ¿cuánto da? La energía cinética en C, mecánica en C, es 2091 joules entre μk era 0.25, ¿verdad? Por M1 más M2, que serían 80 más 70 kilogramos por la gravedad, por 9,8. Y esa cantidad me tiene que dar en metros, porque es una distancia. Si no estoy equivocado, debería ser 5.69 metros antes de frenar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, como les dije, la otra pregunta ahora les contesto cómo se puede resolver, pero no la voy a hacer aquí porque no corresponde al tema de cantidad de movimiento. Si no hubiera ninguna otra pregunta con respecto a estos problemas, entonces podríamos dejar la clase hasta acá. ¿De acuerdo?
¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno, entonces dejemos la clase acá. Continuamos el lunes de la otra semana. Por ahí, profe, gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, buenas tardes. ¿Perdón? Gracias, buenas tardes. Gracias, gracias.